El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidas a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego, en el que esta semana analizamos Bran 1 de Tormenta de Espadas. Podéis encontrarnos en Patreon, YouTube, iVoox, Spotify y Apple Podcast y en redes sociales como Twitter, Instagram o TikTok. Yo soy Berta y estoy rodeada como siempre por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal estás hoy? Pues estoy bien. Hoy nos toca hablar de nuestro querido Bran, que, bueno, en este capítulo tiene un comportamiento que, en fin, yo creo que vamos a debatir. Totalmente comprensible, es cierto, pero que a mí, con la relectura, me ha chocado bastante. No recordaba yo a este Bran tan virulento, ¿no? Tan belicoso y tan rebelde. Así que nada, deseando empezar a analizarlo. Y Santi, ¿tú qué tal? Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Podría empezar este programa diciendo que hace solamente 5 minutos Bea decía que Bran era un llorón durante todo este capítulo, cosa que en la cual Santiago, coincido ¿por qué con me ella. exposea? Me exposea y encima, normalmente cuando nos exposeamos nos avisamos antes o nos pedimos permiso. Esto ha sido traición. Escúchame, ha sido una Beatriz. puñaladita, ¿eh? La risa malvada que ha puesto Santi justo antes de grabar creo que era por esto. Pues ya le vale. Bueno, hay cosas grabadas, de todo se puede sacar chicha, no os preocupéis, chicos. Se viene guerra de exposeo pronto. Por cierto, grabaciones que no controla Santi porque... Pues eso, entonces, que yo sí que estoy un poco de acuerdo. La verdad, este capítulo se me hace un poquito cuesta arriba, pero bueno, también hay que verlo desde el punto de vista de que Bran tiene la edad que tiene y pues está sometido a la situación en la que está sometido. Así que pues vamos a iniciar este viaje de Bran Stark en Tormenta de Espadas. Creo que el debate que se va a generar hoy aquí no es el que yo esperaba acerca de del comportamiento de Bran, pero sí, como Bea tiene la opinión, no queréis ser unos llorones como Bran, tenéis que encontrar motivos para estar felices y qué mejor motivo, qué bien lo he enlazado, qué maravilla, que uniros a la familia de Patreon de La Canción Continúa, donde podéis disfrutar de tantísimas ventajas tan buenas como el podcast mensual exclusivo para patrons o el directo de mamarracheo absoluto exclusivo también de Patreon y de los miembros del canal de YouTube, o las camisetas chulísimas que nosotros llamamos la María Gris, porque son nuestras camisetas grises oficiales de La Canción Continúa con el logo del cuervo maravillosas, o muchísimas otras ventajas que podéis ver en patreon.com/La Canción Continúa. Os aseguro que es fuente de felicidad asegurada, con sello de calidad de La Canción Continúa. Pero vamos a centrarnos en a lo que hemos venido hoy aquí, este capítulo, primer capítulo de Bran, este primer contacto con Bran Stark en Tormenta de Espadas, y empezamos como siempre con vuestra participación a través de la pregunta de los oyentes. Así que Santi, cuéntanos, ¿cuál nos han dejado esta semana? Exactamente, pues sí, a través de nuestro Instagram nos han dejado esta pregunta que vamos a escuchar. Hola chicos de La Canción Continúa, mi nombre es Juan Lucero y quiero mandarles un enorme abrazo desde Quito, Ecuador. No tienen idea el nivel de compañía que representa para mí cada capítulo de su podcast, y por eso me emociona un montón que hayan escogido mi pregunta, la cual es: ¿por qué los lobo guargo de los Stark trataban a Fantasma como a un apestado? ¿Acaso el hecho de que no produzca sonido alguno lo volvía extraño, tal vez incluso peligroso, para seres que dependen tanto de su oído? ¿O debemos buscar una respuesta más inclinada a la magia? Gracias por escoger mi pregunta, y que la gracia de los antiguos dioses y los nuevos brille siempre sobre ustedes y su podcast. Saludos. Bueno, pues a ver, yo la verdad es que en este punto y pues más adelante, las únicas dos voces de lobo como tal que escuchamos en profundidad, porque a Nymeria no la sentimos tantas veces, hay momentos pero no tantos, son al final a Fantasma y a Verano. A Fantasma sobre todo a través de Jon, de cómo describe
su forma de ser, su forma de tratar al mundo. Y pues desde verano sí que lo vemos mucho más de cerca porque pues tenemos varias incursiones entre verano y Bran. Yo lo que creo aquí no es que lo traten como un apestado per se, o sí, pero es complicado porque, a ver, evidentemente en la naturaleza vemos que cuando hay este tipo pues, de animales en los cachorros, por ejemplo, que hay una camada y hay alguno que se vea diferente o que se sienta como más débil, entre comillas, aunque, vamos, Fantasma creo que de hecho va a ser el lobo huargo más fuerte de todos y sobre todo el que más impone, porque al final es un lobo blanco, gigante, con ojos rojos. Puede ser que eso también haga que sus hermanos de camada lo tuvieran como más apartado, pero al final el que siempre nos hablen como ese hermano que no aullaba, ese hermano silencioso, el diferente, resume, a ver, evidentemente Martin también resumiendo muchísimo cómo por un lado están los Starks y por el otro lado está Jon. O sea, desde el momento en el cual se encuentran estos wargos, la diferencia ha estado ahí. Y Jon mismo fue el que abogó, recordémoslo, en ese capítulo en el que se encuentran a los lobos. Jon es el que aboga porque se puedan quedar, porque recordemos que dice, señor, o sea, padre, ¿tienen el mismo número de hijos que tenéis vos? Y le dicen, bueno, pero tú no. Y él dice, bueno, es que yo no soy un Stark. Y al final, cuando encuentra fantasmas, como, mira, este que es el diferente. Y me acuerdo que de hecho Theon le dice, este es albino y va a ser el primero en morirse. Y Jon es como, no, este va a ser el que va a salir al contrario adelante. Y mira, Dama se ha ido, Peludo está con Rickon ahora mismo en Skagos viviendo maravillosas aventuras, Nymeria está por su lado con su gran manada en las tierras de los ríos y tenemos a Verano que está con Bran y a Fantasma que al final en este punto de la historia a momento de Danza de Dragones pues probablemente será el recipiente donde está el alma de Jon y pues creemos que pueda pues causar una impresión en el mismo Jon de cara a futuro. Así que, bueno, vosotras, compañeras, ¿qué creéis al respecto? Berta, cuéntanos. Estoy bastante de acuerdo. Has dicho que no crees que lo traten como un apestado y estoy de acuerdo en el sentido de que al final, no sé cómo expresarlo, al final es como casi un spoiler en el sentido de que, por ejemplo, en este capítulo Verano habla de sus hermanos de camada refiriéndose a los lobos de Arya, Sansa, Rickon y Robb, ¿no? Y luego hace esa distinción de y fantasma, ¿no? O el lobo blanco, el lobo mudo, no sé cómo se refiere a él. Pero hace como esa distinción. Y creo que es una vez más Martin haciéndolo de como hacía con Ned, ¿no? De referirse a Jon como su sangre, pero nunca como su hermano. Es un poco una de esas pistas que deja ahí Martin de incluso los lobos que están conectados a los niños y también, digamos que son una entidad mágica en sí misma, como que casi podrían ellos percibir una realidad que ni siquiera los propios niños conciben, ¿no? Que por supuesto es pues una estrategia del autor para ir dejando pues esas pistas. No creo que sea como tal que estos lobos consideran a Fantasma algo fuera de la manada o un apestado o algo así, sino que simplemente perciben esa diferencia, ¿no? Esa diferencia entre Jon Nieve y el resto de los hermanos. Realmente, cuando hablamos de los wargos, creo que siempre hay que tener un poco esa carta de los hizo un mago, ¿no? De, un poco de, al final, en algún tipo de dimensión, en algún porcentaje, siempre van a estar dominados por la magia, dominados por, ¿no? esa fuerza cósmica que rige este mundo y que lo diferencia del nuestro, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido un poco esa, ¿no? De distinción que ellos saben de una forma más etérea, etéreo, mágico, cósmico, que está por encima de lo que saben los propios niños. Independientemente de eso, incluso cuando hace la distinción de que falta la hermana, ¿no? La loba de Sansa, Dama, creo que Fantasma está presente para ellos y que incluso cuando logren superar la barrera física y mágica que supone el muro, cuando vuelvan a estar todos reunidos, si es que llegan a estarlo, Fantasma creo que formará parte de esa manada o de esa hermandad como tal, ¿no? No creo que esa distinción que ellos podrían llegar a percibir de que
Jon no es un fantasma, no es un hermano como tal, impacte hasta el punto de que Fantasma esté desapegado de ellos, ¿no? Creo o quiero pensar que si, por ejemplo, tenemos alguna escena de todos los hermanos Stark y Jon Nieve se reúnen en Invernalia y los lobos están presentes, pues que incluso a través de los lobos se represente esa hermandad o esa unión de por fin los Stark reunidos en Invernalia, etcétera, etcétera. Quiero pensar, sería una escena quizá demasiado bonita para Martin, ¿no? Porque es como, bueno, no es el escritor más amable que podemos conocer. Entonces, no sé si se va a dar una escena como esa, como tal, pero quiero pensar que de darse sería así, ¿no? Que Fantasma sería parte de esa hermandad, incluso aunque ¿no? en el fuero interno de esos lobos puedan saber que algo, ¿no? funciona de forma diferente con él. Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Yo tampoco creo que lo traten como un apestado. Evidentemente sí entienden que es diferente, porque Fantasma es diferente al resto de los hermanos y eso es así, aunque en ese sentido todos son hermanos, no es como en el caso de los Stark. Es diferente y por eso dicen pues el que no aúlla, ¿no? El que no tiene voz, etc. En cuanto a la conexión, obviamente también creo que es una estrategia que utiliza el autor como para ejemplificar una vez más la diferencia que existe entre Jon y el resto de sus hermanos, que es algo que es un pilar fundamental para el desarrollo del personaje de Jon, es uno de sus... diría el pilar fundamental de su personalidad y de toda su historia. Y evidentemente, esto creo que ya lo hablamos en su día, cuando en Bran en Bran 1, cuando encuentran a esos lobos, que era una forma pues de distinguir todavía más al personaje de Jon, el hecho de tener a ese lobo que era un poco distinto. También hay que tener en cuenta que sean mágicos, no sean mágicos, los lobos wargos son animales, no son como las personas, no entienden las mismas convenciones que las personas y por lo tanto dudo que vaya por ahí. Yo creo que tiene más que ver con algo un poco más feral, que es pues es nuestro hermano, pero es diferente, es de otro color, ¿no? Tiene los ojos rojos y además pues no aúlla, no tiene voz. Va un poco por ahí, ¿no? De decir, vale, pues este animal es distinto, pero sigue siendo nuestro hermano. Ahora están separados, pero hay pensamientos hacia él. Y quizás, obviamente, la influencia de los propios hermanos de Bran, que al final es el que está dentro del lobo, influye al hecho de acentuar esa diferencia, porque Bran sí es consciente de que Jon no es su hermano. Bueno, Bran cree que es su medio hermano, ¿no? Es su hermano bastardo. Y quizás eso también influye en el pensamiento del lobo de Verano. Pero vamos, en cuanto a lobos por sí mismos, sin ser controlados por ningún Stark, creo que ven a Fantasma, pues eso, como el raro de la familia, como todos tenemos uno. Pues ese que, bueno, pues es diferente y no habla nunca. Bueno, hay hermanos más callados y otros más elocuentes. Entonces, pues, lo veo un poco así, no creo que sea realmente un apestado que lo separen deliberadamente de la manada. Es que me daría penita, ¿no? Que le tratasen como un apestado o algo así. No sé si, lo que decía antes, no sé si llegaremos a ver una escena de reunión de los lobos. De todos no creo, la verdad. Pero de algunos espero que sí. Quizá incluso entre Verano y Fantasma no sean los más probables en esa reunión. Y ahí ya pues creo que se va a notar un poquito esa hermandad incluso en los lobos, ¿no? Quiero pensar. Yo hoy elijo creer en la esperanza y la bondad. ¿Qué os parece? Sea como sea, vamos a ver en qué creo que está pensando Bran Stark esta semana, así que vamos a proceder con el resumen. El gran risco se elevaba abruptamente del terreno. De sus laderas bajas colgaban pinos, fresnos y matorrales, pero más arriba la tierra estaba desnuda. Podía sentir la llamada de la gran piedra. Fue subiendo, al principio tranquilamente, después más deprisa. Sus fuertes patas devoraban la pendiente a medida que ascendían. Los olores eran una canción en torno a él, una canción que llenaba el hermoso mundo verde. Mientras recorría los últimos pasos, la gravilla le salía disparada de debajo de las patas. Príncipe. El sonido humano le acudió a la mente de forma inesperada. Príncipe del verdor, príncipe del bosque de los lobos. Era fuerte, rápido y feroz, y todas las criaturas del buen mundo verde lo temían. Abajo en el bosque, algo se movió entre los árboles, un destello gris, visto y no visto. Lobos.
supo al instante. Sus primos pequeños, dando caza a alguna presa. Una manada. Él también había tenido una manada. Habían sido 5 y un sexto que se mantenía apartado. En algún lugar de su interior estaban los sonidos que los hombres les habían dado, pero él no los conocía por aquellos sonidos. Recordaba los olores. Todos tenían un olor parecido, el olor de la manada, pero también se diferenciaban unos de otros. Su hermano enojado, el de los ardientes ojos verdes, estaba cerca, aunque no lo había visto desde hacía muchas cacerías, pero con cada sol que se ponía se distanciaba más. Los otros se habían alejado y dispersado, como hojas barridas por un vendaval. A veces podía percibirlos como si aún estuvieran con él. No podía olerlos ni oír sus aullidos por la noche, pero sentía su presencia tras de sí. A todos menos a la hermana que habían perdido. Dejó caer la cola al recordarla. 4 ahora, no 5. 4 y uno más. El blanco que no tiene voz. Aquellos bosques les pertenecían, junto con las laderas nevadas y las colinas rocosas, pero su hermana había abandonado los bosques para caminar por los salones de los hombres roca, y una vez dentro de aquellos salones era muy difícil encontrar el camino de salida. El príncipe lobo lo recordaba. De repente, el viento cambió de dirección. Venado, miedo, sangre. El olor de la presa le despertó el hambre. Se volvió y echó a correr con las fauces medio abiertas. El olor lo hacía ir cada vez más deprisa. Habían derribado al venado y estaba agonizando cuando lo alcanzó. 8 de sus pequeños primos grises lo rodeaban. Los jefes de la manada habían comenzado a comer. Primero el macho y después su hembra arrancaban por turnos la carne del vientre ensangrentado. Los demás esperaban con paciencia. El príncipe avanzaba contra el viento y por eso no lo percibieron hasta que se subió a un tronco caído cerca de donde comían. Se volvieron al oírlo y enseñaron los dientes gruñendo, todos menos el macho y la hembra que los lideraban. El lobo guargo les respondió con un gruñido grave, de aviso, y les mostró los dientes. Era casi tan grande como los 2 líderes. De un salto cayó en el centro del grupo y 3 de los animales huyeron y desaparecieron entre los arbustos. Otro se le aproximó, lanzándole dentelladas. Recibió al atacante de frente y cuando se enfrentaron, atrapó la pata del lobo entre las fauces, lo lanzó a un lado y lo dejó gimiendo y cojeando. Entonces, solo quedó frente a él el líder de la manada, un lobo viejo, pero le mostró los dientes mientras le chorreaba una saliva sanguinolenta. No tiene miedo. Pensó el príncipe. No más que yo. Se lanzaron el uno contra el otro. Combatieron durante mucho rato, rodaron sobre raíces y piedras, se atacaban con dientes y garras, se separaban, describían círculos uno en torno al otro y se enzarzaban de nuevo. El príncipe era el más grande y el más fuerte, pero su primo tenía una manada. La hembra se desplazaba alrededor de ellos, gruñía y se interpondría si su pareja se apartaba sangrando. De vez en cuando los otros lobos atacaban también. Uno llegó a irritarlo tanto que se revolvió como una furia negra y le destrozó la garganta. Y mientras la última luz rojiza se filtraba, el viejo lobo se dejó caer agotado al fango y rodó sobre la espalda, dejando expuestas la garganta y la panza. Se sometía. El príncipe lo olfateó y le lamió la sangre de la piel y la carne lacerada. Cuando el viejo lobo soltó un leve gruñido, el guargo se alejó. Tenía mucha hambre. Hodor. El sonido súbito lo hizo detenerse y enseñar los dientes. Los lobos lo contemplaron con ojos verdes y amarillos. Ninguno de ellos había oído nada. Era un viento extraño que soplaba únicamente en sus oídos. Hodor. No quiero. Era el pensamiento de un niño, no de un guargo. El bosque se oscureció a su alrededor hasta que solo quedaron las sombras de los árboles y el destello en los ojos de sus primos. Y a través de aquellos ojos y detrás de ellos vio el rostro sonriente de un hombre grande y una bóveda de piedra con las paredes salpicadas de salitre. El sabor delicioso de la sangre se le evaporó de la lengua. No, quiero comer. Hodor. Entonaba Hodor mientras lo sacudía suavemente por los hombros, adelante y atrás, adelante y atrás. Intentaba tener cuidado, pero Hodor era más fuerte de lo que él mismo sabía. No, Hodor, déjame. Estoy aquí.
Udor. Preguntó deteniéndose con aspecto avergonzado. El bosque y los lobos habían desaparecido. Bran estaba de nuevo en la bóveda húmeda de alguna antigua atalaya que debían de haber abandonado hacía miles de años. Has estado demasiado tiempo ausente. Jojen Reed tenía 13 años, solo 4 más que Bran, pero tenía una forma muy solemne de hablar. En Invernalia, la vieja Tata lo había apodado abuelito. Yo quería comer. Estoy harto de ranas. Mira era una comerranas del cuello, por lo que Bran no podía reprocharle que cazara tantas ranas, pero... Yo quería comerme el venado. Gané la pelea por esa carne. La gané. ¿Marcaste los árboles? Bran se ruborizó. Jojen siempre le decía qué cosas tenía que hacer cuando abría su tercer ojo. Arañar la corteza de un árbol, atrapar un conejo y volver con él entre las fauces, colocar varias piedras formando una línea. Cosas estúpidas. Se me olvidó. Siempre se te olvida. Era verdad. Tenía la intención de hacer las cosas que Jojen le pedía, pero cuando se volvía lobo no le parecían importantes. Siempre había cosas que ver y olfatear, y podía correr. No había nada mejor que correr. Yo era un príncipe, Jojen. Yo era el príncipe del bosque. Tú eres un príncipe. ¿Lo recuerdas, verdad? Dime quién eres. Ya lo sabes. Jojen era su amigo y su maestro, pero a veces a Bran le entraban ganas de pegarle. Quiero que pronuncies las palabras. Dime quién eres. Bran. Bran el roto. Brandon Stark. El niño tullido. El príncipe de Invernalia. De Invernalia, quemada y destruida, con su gente dispersa y asesinada. ¿Cómo puedo ser el príncipe de un lugar que quizá no vuelva a ver? ¿Y quién es Verano? Mi Wargo, el príncipe del verdor. Bran el chico y Verano el lobo. Entonces, ¿eres ellos dos? 2 y 1. En Invernalia quería que soñara mis sueños de lobo, y ahora siempre me hace volver de ellos. Odiaba a Jojen cuando se ponía así de estúpido. Recuerda eso, Bran. Recuerda quién eres, o el lobo se apoderará de ti. Cuando estéis unidos, no basta con correr, cazar y aullar en la piel de Verano. Eso es lo mío. Pensó Bran. Le gustaba la piel de Verano más que la suya. ¿Qué tiene de bueno ser capaz de cambiar de piel si no se puede usar la que a uno le gusta? ¿Lo recordarás? Y la próxima vez marca un árbol, no importa cuál. Lo recordaré. Podría volver ahora y hacerlo. Esta vez no se me olvidará. Pero primero me comeré mi venado y pelearé un poco más con esos lobos pequeños. No, es mejor que te quedes y comas. Con tu propia boca. Un cambiapieles no puede vivir de lo que consume la bestia. ¿Cómo lo sabes? Pensó Bran. No has sido nunca un cambiapieles. Odor se levantó de un salto y estuvo a punto de golpear con la cabeza el techo cóncavo. ¡Odor! Gritó mientras corría hacia la puerta. Mira entró en el refugio. Tenía 16 años, toda una mujer adulta, pero no era más alta que su hermano. De cabello castaño, ojos verdes y pecho plano, caminaba con una suave gracia que Bran envidiaba. Llevaba un puñal largo, pero prefería pelear con una fisga en una mano y una red en la otra. ¿Quién tiene hambre?, preguntó mostrando 2 pequeñas truchas plateadas y 6 gordas ranas verdes. Yo, pero no de ranas. En Invernalia los Walders solían decir que comer ranas le ponía a uno los dientes verdes y hacía que le saliera musgo en los sobacos. Se preguntó si estarían muertos. No había visto sus cuerpos en Invernalia. «¿Me ayudas a limpiar las presas, Bran?». Hizo un gesto de asentimiento. Era difícil enojarse con Mira. La chica era mucho más alegre que su hermano y siempre parecía saber cómo hacerlo sonreír. No había nada que la asustara ni la enfadara. Bueno, a no ser Jojen en ocasiones. Jojen Reed vestía todo de verde, sus ojos eran como el musgo y tenía sueños verdes. Lo que Jojen soñaba se hacía realidad. Salvo que me sueño muerto, y no lo estoy. Jojen mandó a Odor a buscar madera y encendió una pequeña hoguera mientras Bran y Mira limpiaban el pescado y las ranas. Cortaron las presas en trocitos pequeños, añadieron un poco de agua y unas cebollas silvestres y prepararon un estofado de ranas. No estaba tan bueno como el venado, pero tampoco sabía mal, pensó Bran mientras comía. Gracias, Mira, mi señora. No hay de qué, Alteza. Llega la mañana, tenemos que seguir. Bran vio que Mira se ponía tensa. ¿Lo has soñado? No.
¿Y por qué tenemos que irnos? La torre derruida es un buen lugar para refugiarse. ¿Quién nos va a encontrar aquí? Este no es el lugar donde tenemos que estar. Pero es seguro. Pero ¿durante cuánto tiempo? Hubo una batalla en Invernalia y las batallas indican que hay guerras. Si algún ejército nos atrapa... Podría ser el ejército de Rob. Rob volverá pronto del sur. Sé que lo hará. Regresará con todos sus estandartes y echará a los hombres del hierro. Cuando vuestro maestro agonizaba, no dijo nada sobre Rob. Dijo, hombres del hierro en la costa pedregosa y al este el bastardo de Bolton. Dijo, hay guerra por todas partes, cada cual contra su vecino. Quieres llegar al muro donde está tu cuervo de 3 ojos. De acuerdo, pero el muro está demasiado lejos. Si tuviéramos caballos... Y si fuéramos águilas podríamos volar. Pero no tenemos alas, igual que no tenemos caballos. Podríamos conseguirlos. Hasta en lo más profundo del bosque de los lobos hay cazadores, campesinos, leñadores. Algunos tendrán caballos. ¿Y si los tienen, qué hacemos? ¿Robarlos? Lo que menos nos interesa es que nos persigan. Podríamos comprarlos, ofrecer algo por ellos. Míranos, mira. Nos reconocerán. Y el rumor se difundirá. Bran está a salvo mientras lo den por muerto. Vivos se convertirá en una presa para todo el que quiera su muerte. En algún lugar del norte nos aguarda el cuervo de 3 ojos. Bran necesita un maestro más sabio que yo. ¿Cómo llegaremos, Jojen? ¿Cómo? Andando. Paso a paso. El camino desde Aguas Grises hasta Invernalia fue eterno. Y eso que íbamos a caballo. ¿Quieres que hagamos un recorrido más largo a pie, sin saber siquiera dónde termina? Dices que más allá del muro. No he estado allí, pero sé que es un lugar muy grande, Jojen. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Quizás sea él el que nos encuentre. Antes de que Mira supiera cómo responder, oyeron el aullido distante de un lobo en la noche. ¿Verano? Preguntó Jojen, que escuchaba con atención. No, Bran conocía la voz de su wargo. quizá Jorgen sea verde vidente, pero no es capaz de distinguir a un lobo de un huargo. Se preguntó por qué obedecían tanto a Jojen. No era un príncipe como Bran, ni tampoco fuerte y grande como Odor, ni tan buen cazador como Mira, aunque siempre era Jojen quien les decía qué había que hacer. Deberíamos robar caballos, como dice Mira, y cabalgar hasta último hogar. O podríamos robar un bote y navegar Cuchillo Blanco abajo hasta Puerto Blanco. Allí manda ese gordo de Lord Manderly. Quería construir naves. Quizás podamos navegar hasta Aguas Dulces y traer a casa a Rob con todo su ejército. Rob no dejaría que nadie nos hiciera daño. Hodor. Solo a él le gustaba el plan de Bran, aunque Mira se limitó a sonreírle y Jojen frunció el ceño. No prestaban atención a sus deseos nunca, ni siquiera por el hecho de que Bran era un Stark y los Reed eran vasallos de los Stark. Hodor. A veces le gustaba hacer aquello, repetir su nombre de diferentes maneras. En otras ocasiones se quedaba tan callado que uno olvidaba su presencia. Con él no había manera de saber nada por anticipado. No va a parar. Se dio cuenta Bran. Odor, ¿por qué no vas fuera y te entrenas con tu espada? Le propuso. El mozo de cuadra había olvidado su espada, pero en aquel momento la recordó. Fue a buscar su arma. Tenían 3 espadas que habían cogido en las criptas de Invernalia. Bran había cogido la espada de su tío Brandon y Mira se quedó con la que halló sobre las rodillas del abuelo de Bran. La hoja de Odor era mucho más antigua, una enorme y pesada pieza de hierro. Podía pasarse horas blandiéndola sin parar. Hodor. Gritaba mientras le daba espadazos al árbol. Jochen, ¿qué dijiste de un maestro? Tú eres mi maestro. Sé que no marqué el árbol, pero la próxima vez lo haré. Mi tercer ojo está abierto. Tan abierto que temo que vivas el resto de tu vida como un lobo. No lo haré, lo prometo. El niño lo promete, lo recordará el lobo. Tú corres con Verano, cazas con él, matas con él, pero te sometes a su voluntad más que él a la tuya. Que se me olvidó. Solo tengo 9 años. Ni siquiera Florian el Bufón o el príncipe Aemon eran grandes guerreros cuando tenían 9 años. Eso es verdad, y sería sabio decirlo si los días fueran cada vez más largos. Pero no es el caso. Dime el lema de la casa Stark. Se acerca el invierno. Solo de decirlo, Bran comenzó a sentir frío. Jojen asintió con solemnidad. Soñé con un lobo alado, sujeto a la tierra con cadenas, y vine a Invernalia para liberarlo. Ahora las cadenas han desaparecido, pero no quieres volar. Enséñame entonces.
Bran temía al cuervo de 3 ojos que lo acosaba a veces en sus sueños. Eres un verdevidente. No, solo soy un chico que sueña. Los verdevidentes eran más que eso, eran también cambiapieles, y el más grande de ellos podía vestir la piel de cualquier bestia, y también podía mirar a través de los ojos de los arcianos y ver la verdad que subyace bajo el mundo. Los dioses conceden muchos tipos de dones, Bran. Mi hermana es cazadora. Le ha concedido el don de correr muy deprisa y de quedarse tan quieta que parece que no esté. Tiene oído fino, vista aguda y una mano firme con la red y la lanza. Yo no puedo hacer nada de eso, ni tú tampoco. A mí los dioses me han dado la evidencia verde, y a ti eres el lobo alado, y no hay manera de decir cuán lejos y cuán alto podrás volar. ¿Cómo puedo ayudarte a dominar un don que no comprendo? Si nos quedamos aquí, dijo Mera, cogiéndole la mano a Bran, estarás a salvo hasta que termine la guerra. Sin embargo, únicamente podrás aprender lo que mi hermano sea capaz de enseñarte. Si dejamos este lugar para buscar refugio en Último Hogar o más allá del muro, nos arriesgamos a que nos atrapen. Sé que solo eres un niño, pero también eres nuestro príncipe y el legítimo heredero de nuestro rey. Eres tú el que se arriesga, Bran, al igual que eres tú el que posee el don. Y creo que también eres tú el que debe tomar una decisión. Somos tus servidores y acatamos tus órdenes, al menos en esto. ¿Quieres decir que haréis lo que os diga? ¿De verdad? De verdad, mi príncipe. Así que medítalo bien. Bran intentó analizar el asunto de la manera en la que lo habría hecho su padre. Othar Mataputas y Mors Carroña, los tíos del Gran John, eran hombres fieros, pero creía que serían leales, y los Karstark también, o podían dirigirse al sur en busca del gordo Lord Manderly. En Invernalia se había reído mucho y no había mirado a Bran con tanta lástima como los otros señores. El castillo Cerwyn estaba más cerca, pero el maestre Luwin había dicho que Clay Cerwyn estaba muerto. También podrían estar muertos los Amber, los Karstark o los Manderly. Comprendió. Como lo estaría él si lo atrapaban. Si se quedaban allí, nadie los encontraría. Seguiría con vida. Y tullido. Bran se dio cuenta de que estaba llorando. Niño idiota. Pensó de sí mismo. No importaba dónde fuera. En Bastioncar, en Puerto Blanco o en la atalaya de Aguas Grises. Seguiría siendo un tullido. Cerró los puños con fuerza. Quiero volar. Llevadme con el cuervo. En este capítulo que nos pone otra vez en contacto con Bran Stark, después de la quema de Invernalia, después de ese final tan trágico que veíamos en Choque de Reyes, pues contactamos al final, una vez más, con un niño de 9 años, ¿no? A veces se nos olvida lo jóvenes que son estos personajes protagonistas de esta saga, ¿no? Y aquí creo que Martin intenta incidir bastante en la idea de que, precisamente, Bran tiene solo 9 años, ¿no? Por cómo está construida su voz, por un poco cómo es su comportamiento, y lo debatiremos. Creo que se hace notar, ¿no? Pero eso nos lleva a preguntarnos que si nosotros fuésemos autores de esta obra o de cualquier otra, ¿cómo se construyen los niños en literatura? Pues lo cierto es que Martin, es algo que hemos debatido muchísimo en este podcast, que yo creo que es del todo conocido, que una de las cosas que más le preocupa a Martin o le preocupaba a Martin es saber dar voz a los niños, ¿no? El hecho de esas dudas de si era capaz de poder transmitir cómo piensa, cómo se expresa un niño. Y sin duda yo creo que, y esta es mi humilde opinión, yo creo que lo hace muy bien, probablemente mucho mejor de lo que él se cree. ¿Por qué digo esto? Porque antes lo debatíamos off micro y hemos hecho un poco la coña al principio del podcast, ¿no? Decía, es que Bran se pasa el capítulo llorando. Y es que sí, se pasa el capítulo no llorando, quejándose, despotricando, ¿no? Pensando mal de Jojen, que no le deja hacer lo que le apetece. Pero es que es un niño de 9 años y yo creo que Martin, que la verdad ha tenido que construir varios niños en esta saga de distintas edades, porque Jojen también es un niño, Sansa, Arya, en fin, la cantidad de niños que hay en esta saga y para lo horrible que es, da un poco de miedo. Y creo que ha sido capaz de darles a todos su propia personalidad sin perder un poco esa mente de niño, esa psicología de niño y esa voz de niño.
Sin duda, además, son unos niños especiales porque la mayoría de ellos son niños que vienen de la aristocracia, de la nobleza, ¿no? Con lo que, de alguna manera, aunque siguen siendo niños, quizás tienen pensamientos o tienen formas de comportarse que se parecen bastante a lo de los adultos. Yo creo que aquí con Bran también lo hemos podido ver. Sea como sea, ¿cómo construimos a niños en narrativa? Pues la verdad, primero, trabajando mucho, segundo, teniendo muchísima paciencia, porque si en algo no estaba equivocado nuestro querido y amigo Martin, es que construir niños es muy, muy complicado. ¿Por qué? Principalmente porque es una etapa de la vida que un escritor adulto ha dejado atrás hace bastantes años y además es una etapa con unas características a nivel de voz, de forma de pensar muy concretas. No es lo mismo intentar hacer la voz de un anciano, aunque quizás hasta nos pille más lejos en cuanto a años, que la de un niño. Entonces, sin duda, quizás la primera recomendación es que investiguéis y os documentéis. Es decir, no sé si estando con niños, si tenéis la oportunidad, y si no, pues directamente leyendo, investigando. Esto seguro que Berta os puede... seguro que hay libros de psicología, de niños y tal, para poder investigar y documentaros, porque es verdad que vais a tener que empaparos de cómo piensa un niño. Por supuesto, también tendréis que mirar un poco atrás a cómo pensabais vosotros cuando erais niños, ¿no? Que eran las cosas que os asustaban, las que os gustaban, qué palabras solíais utilizar. Normalmente los niños tienen un vocabulario más limitado por razones evidentes. Entonces, también tendréis que tenerlo en cuenta cuando construyáis su voz. Y por supuesto está la parte emocional, que aquí es con lo que quería llegar yo con todo el tema de Bran se pasa todo el capítulo quejándose. Los niños, los adultos también, yo soy una prueba de ello, pero los niños son personas que les cuesta mucho más, de alguna manera, dominar las emociones, ¿no? Creo que tienen, esto insisto, igual Berta aquí nos puede ilustrar mejor, pero por lo que yo sé, tienen picos emocionales mucho más drásticos, ¿no? De repente están bien, de repente están muy mal, de repente lloran, de repente se enfadan, y que también suele ser algo que sube y baja muy rápido, ¿no? Entonces, tenéis que, cuando os pongáis en la piel de un niño para escribir, tenéis que tener en cuenta qué picos emocionales va a sufrir este niño y cómo los va a saber transmitir a los otros personajes. Porque una de las grandes misterios de los niños, que a día de hoy hay como muchos tratados de esto y demás, pero antes todo esto no se sabía, es que muchas veces les cuesta identificar sus propias emociones, entonces se enfadan y es cuando montan las rabietas y todas estas cosas, porque no son capaces de verbalizar lo que están sintiendo. Y aunque Bran ya es un niño de 9 años y ya puede verbalizar muchas cosas que quizá Rickon, por ejemplo, que es su hermano, tendríamos que aplicar con él otro tipo de cosas emocionales que Martin también hace muy bien, con Bran, aunque ya es un niño de 9 años y aunque ya puede dominar más sus emociones y aunque es un niño que ha crecido entre algodones y en la nobleza y tiene más herramientas para expresarse, hay ciertas cosas que a nivel de desarrollo siguen estando ahí. Y eso es un poco lo que pasa en este capítulo, porque Bran pasa de ser un niño que está feliz comiéndose un alce a un niño que quiere pegar a Jojen porque le ha despertado, a un niño que siente miedo cuando Jojen le dice no, vas a coger a otro maestro. Esas subidas y bajadas emocionales yo creo que son esenciales para construir un niño. Así que, en resumen, documentación, empapaos de todo lo que tenga que ver con niños. Segundo, aprended cuál es ese lenguaje más limitado que pueden tener los niños. Y tercero, por supuesto, daros cuenta de que las emociones en los niños son distintas. Así que cuando tengáis pensamientos internos, cuando construyáis niños, también tienen que ser distintas. Completamente, ¿no? Este capítulo es el claro ejemplo de que Martin como mínimo intenta esforzarse en este sentido, ¿no? A la hora de construir la voz de los niños. Creo que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que Martin él mismo ha verbalizado que los capítulos que más le han costado muchas veces son precisamente los de Bran o los de Arya por la voz de los niños, ¿no? Porque le limita a la hora de pues, expresarse, ¿no? O de qué palabras escoger, o cómo va a pensar un niño, cómo va a percibir un niño esta realidad tan dura o tan complicada incluso para un adulto, ¿no? Porque encima es eso, en esta obra son niños que se están enfrentando a adversidades muy, muy graves, ¿no? Que generalmente queremos pensar, queremos creer, ¿no? Por lo menos en nuestra sociedad, que los niños no tienen que enfrentar, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se comporta un niño que han tirado de una torre?
O cómo se comporta un niño al que han tirado de una torre y acto seguido sus padres se han marchado. O cómo se comporta un niño que se ha caído de una torre, no puede caminar, sus padres se han marchado, su hermano se ha ido. Han quemado su casa, la han conquistado y ahora tiene que huir. Es muy difícil plasmar esa situación ya para un adulto, ¿no? Porque es una situación jodida. Es decir, dentro del contexto de Canción de Hielo y Fuego es casi lo mínimo, ¿no? Pero si nos abstraemos, digamos, de todo lo demás, es una situación jodida. Entonces aquí se nota que Martin se ve a sí mismo con el desafío de, ok, ¿cómo lo va ¿no? ¿Cómo lo va a vivir o qué va a sentir este niño? Pues quizás esté enfadado con el mundo, quizá lo pague con alguien que no lo merece, como creo que podemos ver que es Jochen en este capítulo, ¿no? Porque además tiene toda esa nueva carga de descubrir su parte mágica, etc. Entonces a mí me parece este capítulo, si cuanto menos nos ceñimos a este tema, ya de por sí me parece interesante, ¿no? De ver cómo Martin tiene ese conflicto consigo mismo de intentar plasmar esta voz, y creo, o para mí por lo menos, opinión subjetiva, creo que lo consigue, ¿no? Creo que plasma a un Bran, a un niño medianamente realista en su respuesta emocional, ¿no? O en su forma de expresarse, o en su... como queráis verlo. Creo que esa impresión que todos sentimos de Bran es, está llorando, ¿no? Bran se está comportando fatal con Jochen cuando no se lo merece, o lo que sea, ¿no? Creo que es lo que debemos sentir como lectores, porque honestamente, el que haya estado cerca de niños sabe que a veces se comportan de una forma que dices tú, ay, este niño es que no se está quieto, o este niño no se comporta, o lo que sea, ¿no? Todos los niños tienen momentos así, que a los adultos se sacan de sus casillas. Porque es lo que dice Bea perfectamente. Los niños no tienen las mismas herramientas que nosotros tenemos para enfrentar ciertas situaciones, y a veces manifiestan sus emociones pues de forma más, que a nosotros los adultos no nos gusta tanto, ¿no? Entonces aquí creo que Martin consigue ese efecto, y eso se ve pues fantásticamente bien, o se ha visto fantásticamente bien en el inicio de este capítulo, ¿no? Cuando decíamos ahí, este niño se está quejando todo el rato, ¿no? La está pagando con quien no debe. Pues claro que sí, pues como hacen muchos niños y como hacen muchos adultos, también te lo digo. Sea como sea, que me he enrollado un montón. Sí, soy ese adulto. No, y yo también, sí, también te lo digo, sí quiero decir. Creo que somos todos los adultos en algún momento de nuestra vida, o con según qué temas también, ¿no? Depende de lo que nos duela o la tecla que nos toquen, pues a veces también respondemos como Bran en este capítulo. Sea como sea, vamos a centrarnos en lo que pasa en el capítulo en sí, porque se inicia el capítulo con este sueño de lobo, ¿no? Este momento de guargueo absoluto de Bran, en el que le vemos ya no solo pues cazar ese ciervo, ¿no? Ese venado, un poco haciendo el eco, yo creo, también a Bran 1 de Juego de Tronos. Otra vez, en Bran 1 de Juego de Tronos era el lobo muerto por el asta del venado, aquí es el venado muerto por esta manada de lobos, ¿no? Y le vemos también pues a él mismo como verano pelearse con una manada de lobos entera, ¿no? Haciendo esa gala de puedo correr, tengo fuerza, no tengo un cuerpo fuerte cuando estoy en verano, puedo comer toda esa carne y toda esa sangre que está disfrutando verano, y eso a él le hace sentir pues esa euforia, ese poder, ¿no? Vemos que la conexión entre Bran y verano es más fuerte que nunca. Bran ha conseguido dominar sus poderes de cambiapieles a voluntad total. Él mismo ya no se mete solo en verano en los sueños cuando duerme, sino que Pierto a voluntad puede meterse ya en la piel del lobo y hacer casi lo que quiera, ¿no? Y ahora vamos a debatir eso, porque una de las cuestiones que le pide Jochen cuando haga pues estas incursiones en verano es que domine al lobo, no que el lobo domine al niño, ¿no? Recuerda quién eres. Cuando estés dentro de verano, marca los árboles, coloca una hilera de piedras, haz lo que te pido. Esas pequeñas tareas que le está poniendo Jochen, creo que es evidente que lo que hacen, o para lo que quiere Jochen que las haga, es para que Bran se sobreponga a todos esos instintos que le invaden cuando está dentro de la piel de verano, y aprenda un poco a poco a controlar, ¿no? A controlarse a sí mismo cuando está dentro de verano.
Lo que pasa es que parece que Bran no lo consigue, ¿no? Él mismo lo dice, se me olvida. Cuando estoy en la piel de verano se me olvida hacer todas esas tareas, pero no te preocupes, que yo ahora vuelvo a hacerlo, me vuelvo a meter y a la próxima seguro que me acuerdo, que esta es la mítica de que se la ha dicho 40 veces y se volvería a meter ahora en verano y no se acordaría, ¿no? Entonces eso quizás nos lleva a debatir aquí si la conexión con verano es para un Bran desentrenado todavía demasiado fuerte como para controlarla, es decir, que si esos instintos cuando invaden a Bran no tiene el poder suficiente todavía para controlar eso, o si Bran, cuyo cuerpo real, cuyo cuerpo humano, pues está impedido por esta caída, ¿no? Y por que está débil y porque están pasando hambre, etcétera. Teniendo esta situación, quizás sea el propio Bran, ¿no? El que voluntariamente está diciendo, mira, a la mierda con todo, yo me dejo llevar por estos poderes, por esta libertad. No puedo saborear cuando estoy en mi cuerpo real, que le peten a Jojen y a mí dejadme en paz, que me voy a correr y soy el príncipe del verdor y toda esta historia. No sé vosotros cómo lo veis. Yo diría, quizá no son incompatibles, ¿no? Quizá pueda ser una mezcla de ambas. No sé vosotros cómo lo veis. Si es más un tema de que Bran todavía no puede controlar esos instintos de verano, o si quizás Bran está diciendo, pues podría controlarlos, pero no me da la gana. A ver, yo creo que en parte es las dos cosas, pero no es un 50-50. Creo que Bran, para empezar, y es algo que se nos recuerda 2 ocasiones en este capítulo. Bran tiene 9 años. Nos lo recuerdan primero cuando dicen la edad que tiene Jojen y Bran piensa que tiene 4 años más que él, y luego nos lo dice directamente de que yo tengo 9 años y ni siquiera Florian era tan buen guerrero cuando era un niño. Por lo tanto, Bran evidentemente está teniendo que pasar por un proceso muy complicado. Es un niño de 9 años al que le encantaba trepar por los muros de Invernalia y lo han dejado sin poder andar. Es un niño al cual le han robado su infancia de un momento a otro porque han quemado su castillo, han matado prácticamente a toda la gente que él conocía, y de hecho es muy triste como ver en este capítulo de que él sigue pensando de cara al futuro, sí, Robb está vivo, Robb traerá tal cual. Es triste porque sabemos que no va a pasar. Pero también es el hecho de que Bran hasta ahora está logrando abrir su tercer ojo. O sea, Bran lleva muchísimo tiempo con esos sueños que él mismo dice que le dan miedo, del cuervo de 3 ojos, de tú tienes que volar, tienes que volar, tienes que volar. Y hasta ahora está logrando abrir esa conexión. Y es normal de que al final el alma del lobo, que además es un wargo, que sabemos que es un lobo bastante más salvaje, entre comillas, que los lobos normales, que se siente a sí mismo. O sea, esto del Rey del Verdor, él yo creo que lo saca del hecho de que, sabiendo que está en verano, no hay ninguna criatura en este punto que le haga oposición a su lobo. Entonces, sí que digo que es eso, que es un mitad y mitad. Es un Bran, si se esforzara sobre todo, podría, como toda cosa que hagas en tu vida que con entrenamiento puedes mejorar, pues Bran evidentemente ha abierto su ojo hace poco, y a partir de ahí, pues si él se concentrara más en quitarle, no la voluntad, pero sí que la mentalidad del lobo de tengo que cazar, tengo que correr, voy a olfatear todo, bajara un poco y entrara más su consciencia de decir tengo que marcar los árboles, tengo que hacer los símbolos de piedra que me dice Jojen. Pero claro, tampoco podemos juzgar a Bran, porque que sí, en este capítulo llora mucho y son muy pesados algunos capítulos de Bran, pero es un niño de 9 años. O sea, es que es volver a pensar en toda la situación de... Es un niño de 9 años al cual le han arrebatado su hogar, el cual se encuentra en este momento con 2 niños, porque, a ver, Jojen tiene 13, Mira tiene 16... que sí, que a los 16 ya eres un adulto en Poniente, pero él ve a Mira además es de la misma estatura que su hermano, es muy flaquita, tal cual. Entonces, él la siente también muy cercana a... Son 2 niños que están intentando guiarle. Yo por ahí, por eso digo, sí, acaba de empezar su camino, pero Bran, también dale un poquito de caña, dale un poquito de tu voluntad
y vas a ver cómo todo sale adelante. Sí, estoy bastante de acuerdo. Es interesante cómo Martin lleva un poco esa dualidad, ¿eh? entre lobo y niño. Es algo que creo que hice un detalle narrativo creo que fue en Choque. Sí, claro, en Tormenta no fue. Fue en Choque, hablando sobre cómo daba voz a animales. Y me gusta mucho, más allá de todo lo que habéis comentado de la conexión del pobre Bran, ¿no? Que ahora es feliz y puede correr y hacer cosas y como que se deja llevar un poco. Se nota realmente lo mucho que a Martin le gustan los lobos. Se nota muchísimo porque la forma en cómo describe toda esta escena de Verano llegando a la manada de lobos, el jefe de la manada con su hembra al lado, ¿no? Cómo se organizan, cómo pelean, cómo se rinde al final. Se nota que es algo que Martin conoce y le gusta. Recordemos que Martin, no sé si ahora tiene ya varios santuarios, sé que tenía uno para rescatar lobos y para cuidarlos y demás. Y se nota que el hombre se ha documentado, se nota que ha hecho ahí una buena documentación y lo transmite muy bien al lector también. Porque algo que podría ser casi como un documental de National Geographic y que en un punto podríamos decir, oiga, caballero, vamos al lío, consigue meterlo tan bien dentro de la trama que yo estaba sufriendo por ese lobo. O sea, yo en esa pelea, lo siento, pero no iba con Verano. Yo iba con el otro lobo, porque era un lobo mayor, que estaba ya muy petado, que además al final como que se rueda, ¿no? Para enseñarle la barriga y demás, se somete. Que luego Bran se va con la que ha liado, que esa es otra, ¿sabes? Porque claro, Bran dice, bueno, yo me voy por mi izquierda y he dejado una manada con el líder herido, Verano por su cuenta, que igual Verano dice, pues mira, pues muy bien, o me voy, no sé, no sabemos qué hizo Verano con ese venado, pero creo que está ahora hablando en serio muy bien metido esa parte de documentación de los lobos. Y es que me han dado ganas hasta de aprender un poco más sobre cómo son y cómo se organizan y tal. Porque siempre se ha dicho, ¿no? Que está siempre en boca de todos la manada de lobos, pero en realidad preguntaos en vuestra casa, ¿cuánto realmente sabéis sobre las manadas de lobos? ¿Cuánta gente que se ha tatuado la frase de Ned Stark sabe cómo funciona una manada de lobos? Quizás es un buen momento este capítulo de Bran 1, Tormenta de Espadas, para investigar un poco más sobre los lobos. Yo desde luego lo voy a hacer, porque mira, me ha entrado el gusanillo ahora por Martín, como si no hubiera leído este libro nunca. Pero ahora que lo he releído por enésima vez, analizándolo, digo, yo quiero saber más sobre lobos. Muy bien, Martín. Creando intereses nuevos en tus lectores, más allá de el querer que no se muera nadie más, por favor. Bueno, ya sabemos cómo Bea va a pasar su noche con documentales de National Geographic sobre Pues los, sí, supongo. por supuesto. Pues oye, al final es que es verdad, la figura del lobo está como muy tal, pero realmente poco se sabe. Y yo habiendo leído esto digo, joder, pues son legales. Son legales, los lobos son tíos legales. Pelean, ¿qué no sale? Pues mira, oye, aquí te ofrezco lo que viene siendo mi barriga. Haga usted lo que considere. Es, bueno, está bien, está bien. Y la hembra poniéndose delante, en plan, cuidado, a mi niño no me lo toques. La hembra cuando el otro sale, dice, cuando sale sangrando se interpone. Me ha encantado. Perdón, estoy convirtiendo el podcast en algo de lobos. Pero seguro que a Martín le gustaría, porque como Que le gustan pase mucho, George Martin así que ya está. para hablar de lobos. ¿Te imaginas que conseguimos que venga George Martin, pero él solo quiere hablar de Como lobos? que viene con la condición de solo hablar sobre lobos. Sí. Solo hablar de lobos. Me sirve, ¿eh? Yo creo que se le podríamos colar preguntas, pero a través de los lobos, ¿sabes? En plan, Y los lobos el podrían personaje conseguir el dueño trono de qué hierro. lobo gris. Exacto. ¿Qué lobo de qué color podría conseguir el trono de hierro? Hipotéticamente, ¿El lobo gris? si una ¿El lobo persona blanco? muerta se mete en la mente de ¿Fuera un lobo? de un lobo mudo, ¿qué pasaría? ¿Podría resistir 12 años más en la nieve o cómo lo ves? Sería una fantasía. Yo le diría que viniera igual, me da igual, que me hable de lobos. Como nos gusta lo que nos encanta, está claro. A Marte le gustan los lobos, a nosotros nos gusta, bueno, teorizar, ¿no? Sobre qué pasaría si Martin Nos viniese gusta ahora Martin. mismo aquí. Volvamos al capítulo porque hablábamos, ¿no? De esta conexión que tiene Bran con los lobos, precisamente con su lobo huargo. Algo que está dinamitando un poquito su amistad o su relación de compañerismo con el que es, por el momento, su mentor, Jojen. ¿No me parece que se ha dado cierta tirantez o cierta frustración entre estos dos personajes al respecto de precisamente este dominio, esta aceptación de sus poderes? Exactamente, a ver, Jojen al final
de nuevo, es un niño intentando convencer a otro niño de que pues haga una tarea. Al final, él ha venido a Invernalia porque en sus sueños verdes había visto pues pues todo lo que le pasa a Bran y la inundación, recordemos, de Invernalia. Pero en este punto donde ya han recorrido bastantes leguas, donde ya ha logrado Bran expandir sus horizontes, abrir su tercer ojo, Jojen, pues precisamente en su trabajo como mentor, ha intentado ponerle tareas pequeñas, que incluso para un animal normal, pues marcar árboles no es tan complicado, es algo que hacen la mayoría de caninos y de lobos, y al final que él vea que Bran se deja llevar por el espíritu del lobo, que de nuevo le entiendo en parte, porque un niño que no puede caminar, que sienta que puede correr y que puede además dominar todo un bosque por ser quien es, bueno, también yo dejaría de lado un poco esas tareas de alinea piedras y marca árboles o intenta conseguir conejos muertos para que nos podamos alimentar, incluso cuando de eso depende la supervivencia. Pero sí que entiendo cómo Jojen, primero, está llegando a un punto donde a él se le acaban los recursos. De hecho, el final de este capítulo es precisamente yo ya no te puedo enseñar absolutamente nada más, he logrado hacer mi parte de tu entrenamiento. Pero claro, Bran todavía, incluso, es que incluso lo vemos en el capítulo, Bran le dice, no te preocupes, yo volveré a entrar en verano y esta vez sí que voy a marcar los árboles. Pero primero me voy a comer el ciervo y voy a seguir peleándome otro ratito con la manada de lobos. De nuevo, es entendible por la situación, pero de cara al crecimiento como tal del personaje en cuanto a su desarrollo dentro de este lado mágico, pues es frustrante. O sea, de hecho, yo, y voy a hablar eso como Santi de La canción continúa, yo me frustraba muchísimo en las primeras veces que leía los capítulos de Bran, porque, claro, estás viendo la situación entera, viendo cómo él, vamos a ponerlo entre muchas comillas, podría poner de su parte, pero ahí estamos, viendo cómo su pensamiento es, voy a ir a terminarme el ciervo, cuando le han dicho un montón de veces además que él no puede, o sea, el alimento que está ingiriendo Verano no le está alimentando a él. Él puede llegar al punto de, si no hubiera un Jojen, Mira y Hodor, se muere de inanición porque no le va a alimentar nadie, pero él cree en su cabeza de que como es Verano el rey del verdor, pues, y está comiendo ciervos, claro, el lobo está totalmente fuerte y está totalmente vigoroso porque tiene alimento, pero el niño, que me gusta mucho ese de di tu nombre, quién eres, ¿eres las dos cosas al mismo tiempo o te estás dejando? O sea, yo creo que de hecho mucho de cuando le dice eres las dos cosas y al mismo tiempo uno, es como no te dejes ganar del espíritu del lobo. Tú sigues siendo Bran. Tú sigues siendo un ser privilegiado porque tienes un desarrollo mágico. Entonces no dejes que el espíritu de la bestia, que igual sabemos que los lobos wargo pues, tienen como esa magia, es que son especiales, no son cualquier tipo de animal, pero Bran, céntrate en que tienes que ser tú el que controle a Verano, el que nos ayude a conseguir alimento, el que se alimente por sí mismo. Es que vemos momentos de Bran diciendo, no quiero comer. O sea, no me despertéis de mi sueño perfecto donde estoy yo comiendo ciervo porque no quiero más ranas. Vale, sí, pero es que no hay más que comer. Y eso evidentemente es el hecho de que sea un niño de 9 años. En la cabeza de un niño de 9 años no le puedes pedir la coherencia de un adulto a un niño de 9 años, por más de que nos frustre a nosotros como lectores. Y Martin alguna vez lo ha dicho, y lo decía Bea en el punto narrativo, lo que más le costaba a Martin son muchas veces estos capítulos porque tiene que pensar de una manera distinta para poder describir los pensamientos de Bran de una manera coherente para la edad que tiene. Así que, bueno,
Creo que por ahí van los tiros de Jojen. Entiendo que esté un poco ya hasta el moño de el niño no me hace caso, pero de todas maneras, como es mi señor, ya que yo soy un Reed, y Bran lo piensa muchas veces, es que vosotros tenéis que hacer lo que yo os diga, vosotros sois Reed, yo soy un Stark y por lo tanto sois mis vasallos, pero también tienen que ser ellos de ese contrapeso de, sí, nosotros somos tus vasallos, pero al mismo tiempo, ojito, caballero, usted tiene que hacer su parte también de esta labor. Yo creo que este capítulo le podríamos llamar la cadena de la paciencia. ¿Por qué? Porque Bran tiene paciencia con Hodor. Jojen tiene paciencia con Bran. Y Mira tiene paciencia con Jojen. Al final, la más puteada aquí es Mira. Porque, de verdad, o sea, yo me gustaría aquí reivindicar el papel de Jojen porque es un personaje que desde el principio, yo creo que el autor esto lo hace deliberadamente, no es un personaje que nos parezca amigable en el sentido de que no nos, ¿no? Como que, bueno, igual no podemos empatizar demasiado con él, es un chico callado, muy, ¿no? El abuelito le llama a la vieja tata, ¿no? Como muy solemne. Incluso podríamos decir que puede llegar a parecer un poco irreal como personaje, ¿no? Porque tiene esta forma de ser que quizás no encaja con la edad que tiene, ¿no? Y es un personaje que yo creo que Martin ya lo ha creado un poco así, un poco más místico, para que nos pueda resultar un pelín cansino a veces. Pero si lo pensamos fríamente, Jojen tiene una paciencia de un santo y Jojen es un niño también, ¿vale? O sea, Jojen, Bran aquí lo reflexiona, ¿no? Tenemos que hacer siempre caso a Jojen, ¿por qué? Si es el único que tal, cuando los otros hacemos tantas cosas. Bueno, Bran, en fin. Pero realmente, Jojen aquí, Santi dice, no, esto es porque es vasallo y demás, y creo que tiene razón. Pero es que yo creo que Jojen es el primero que realmente ha creído en Bran debido a los sueños que ha tenido, ¿no? Y es su mentor y se esfuerza y venga y otra vez y le ha dicho, porque estas mismas palabras de no te puedes alimentar de lo que se alimenta un lobo ya las hemos leído antes, ya se lo dijo anteriormente, creo que era cuando estaban en la cripta. Entonces, vengo a reivindicar a Jojen como ese niño que aunque tenga voz de adulto y quizás no sea el personaje más carismático de canción, es, en primer lugar, el primero que creyó en Bran que algún día probablemente se convertirá en el cuerpo de tres ojos y que tuvo la santa paciencia de un santo, porque es que no hay otra manera de decirlo, de lidiar con Bran. Porque, vamos a decirlo claramente, he dicho antes, Bran es un niño, y es verdad, pero Bran no es Rickon. No tiene la edad de Rickon, el comportamiento que tiene Bran en este punto me lo puedo... Bueno... Lo puedo entender de un niño como Rickon, aunque Rickon tiene esa parte también un poco chunguilla, que ya hemos comentado otras veces, ¿no? Pero aquí Bran está siendo testarudo. Sabe perfectamente lo que se juega, porque cuando tiene que tomar decisiones las toma de manera inteligente. Y Bran lo que está haciendo aquí es testarudo. No está siendo ignorante de la situación o de las circunstancias, o no está siendo poco consciente de... No, lo sabe perfectamente. Lo que pasa es que como Bran arrastra todo lo que arrastra, que lo entiendo, el peso que deja en los demás ya no es solo cuidarle, protegerle, llevarle, alimentarle, enseñarle, sino que encima es lidiar con estas cosas. Que me encanta porque los personajes no pueden ser perfectos, y desde luego Bran aquí no lo es, y yo aplaudo eso por parte del autor, pero de la misma manera hay que decir un poco las cosas como son. Y Bran es cabezón. Es muy cabezón y muy testarudo en este punto. Pero bueno, sea como sea, más que nada eso, quería reivindicar el papel de los Reed, que yo creo que es un papel esencial para todo lo que ha pasado, igual que en su momento lo fue también Osha, porque es que si no hubiera sido por ellos, bueno, pues hasta luego Mari Carmen, vamos a decirlo. Si no es por Theon, hubiera sido por Ramsay, ¿no? Entonces, ahí está el pobre Jojen dándolo todo, y todo lo dará. Y todito lo va a dar por Bran. Y nada, eso. Simplemente quería destacar esto, ¿no? Que al final todos son niños, cada uno llevándolo como puede. Y aunque Martin le haya dado una voz más de anciano, Jojen sigue siendo un crío que tiene una responsabilidad gorda encima. Aunque no sea el mejor cazador, ni sea el más fuerte, ni sea el cambiapieles. Pobrecito Jojen. Te queremos, Jojen. Al final es esta responsabilidad
mágica, ¿no? Que tienen algunos personajes de esta saga. En este caso, Jochen pues le ha tocado pues ser el guía un poco de Bran, ¿no? A través de pues de estos sueños verdes que se le han concedido, entendemos, precisamente para esa misma misión, ¿no? El ser un guía para Bran, ¿no? Por eso soñó con el lobo alado que tenía que desencadenar y por eso soñó que luego, lo dijo Sandy antes, ¿no? Que vendría la marea invernalia y tendrían que huir, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, Jochen es un personaje que, como dice Bea, quizá no genera mucha empatía, pero creo que sí que genera simpatía, ¿no? En el sentido de que al final vemos que es un niño, o sea, es un joven de 13 años que tiene un destino muy marcado y que él mismo ha aceptado o ha asimilado ya con una entereza casi impropia, ¿no? Nos centramos mucho en lo que es el viaje de Bran, evidentemente, es para lo que nos da a pensar el libro, evidentemente, pero el propio Jochen, entendemos, ha tenido que vivir un viaje similar con pues el dominio, la aceptación de estos poderes o de estos sueños verdes y la aceptación de la que creemos que será su propia muerte, ¿no? Todo este viaje de este no es el día en el que muero o de que él de alguna forma sepa que va a morir en esta campaña, ¿no? Entonces, realmente es un jolín, asumir eso o asimilarlo sin intentar luchar contra ello es muy jodido, ¿no? Incluso el propio Bran aquí está intentando luchar contra su propio destino en el sentido de ¿por qué tengo que hacer caso a Jochen si él no sabe, no tiene los mismos poderes que yo? ¿Por qué tengo que acudir a ese cuervo de 3 ojos que me da miedo cuando podría estar aquí esperando a mi hermano perfectamente? ¿No? El cuestionar el destino creo que es algo lógico y propio en un ser humano, ¿no? Es lo que hacemos todo el rato los seres humanos, es cuestionarnos todo el tiempo, ¿no? Entonces, que Jochen lo haya asimilado y tampoco se nos comparta mucho cómo, ni por qué, ni qué siente realmente, es eso, ¿no? Nos corta un poco la empatía, o sea, nos genera simpatía porque dices, joder, ¿no? Pues es valiente al final el muchacho, pero no nos deja empatizar, no nos deja ver cómo se siente o qué, ¿no? O cómo lo ha pasado mal para aceptar eso. Pues a lo mejor no quería salir de Aguas Grises para venir a hacer esto, ¿sabes? Es esa distancia que nos marca el autor con este personaje que yo entiendo tiene el objetivo precisamente de que cuando pues nos golpee con esa muerte al final y quizá Bran esté involucrado en ello, pues no nos aleje tampoco demasiado de Bran, ¿no? Creo. Supongo que sí, digamos que si la cosa va por donde pinta que va en Danza de Dragones, pues el pobre Jochen no le auguramos un futuro muy halagüeño, entonces quizá nos ha marcado Martin esa distancia como para decir, ok, como lo va a hacer Bran o como Bran va a estar implicado en esto, no le cojáis mucho cariño, ¿no? Porque luego a lo mejor se lo dejáis de tenérselo al propio Bran, ¿no? A ver, veremos a ver también cómo se desarrolla eso, porque está también esto muy basado en teorías. También te digo, como si eso a Martin le hubiera importado en algún momento, Sí, que el Bran fandom odiara o amara a los personajes. Es el rey al final, Ya, es el niño con el que empezamos, sí. etcétera, etcétera. Sí. ¿Te imaginas que acabamos todos odiando Es lo que al nos rey? faltaba. Es como, bueno, Escúchame, me cuadraría, me pasó la con el de verdad. la serie, Es como no te voy a engañar. gran final. Sea como sea, y un poco yo creo, un poco reiterativo, un poquito coger el testigo precisamente donde lo habíamos dejado en Choque de Reyes, Bran al final del capítulo vuelve a dirigir o encaminar su vida o su destino a precisamente aceptar, ¿no? ese destino, ese viaje que tiene que hacer. Lo decía en Choque de Reyes al final con ese no estoy roto, yo tampoco estoy roto, ¿no? En ese paralelismo con la propia Invernalia, y lo dice aquí cuando dice que pues llevadme al norte, ¿no? Llevadme al cuervo de 3 ojos porque quiere volar. Sí, desde luego, llevamos hablando durante todo este capítulo de que si Bran es un niño, que si Jojen es un niño, que las voces de los niños y demás. Y me gusta mucho que Martin mantenga, que es algo que no hacen muchos escritores con los míticos elegidos, ¿no? Que Bran no deja de ser un poco ese elegido. Hay algo que no hace Martin y es que Bran
no está aceptando su destino por razones altruistas. Tampoco digo que lo haga por razones egoístas, pero es como muy común ver al héroe, al que creía que nunca sería héroe, de repente aceptar ese destino y ese viaje lleno de peligros porque es consciente de que solo él podrá, bla, 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 bla. Aquí Bran está aceptando ese destino por cómo se siente él, por el hecho de que sabe que nunca se sentirá completo y que se le ha dado la oportunidad de poder sentir algo parecido a lo que sentía antes de caerse de esa torre, ¿no? Obviamente creo que él todavía no es plenamente consciente de todos esos poderes que va a desarrollar, de todo lo que va a conseguir, aunque yo creo que en ese sentido Jojen ya le habrá dado un poco la chapa. Pero de alguna manera Bran, como es un niño, y eso es así, y los adultos también son así en Canción, su motivación principal es algo que le pertenece a él. Él toma la decisión por algo de él, que es él, siempre seré un tullido, vaya donde vaya, así que como quiero volar, llévame con el cuervo, ¿no? Entonces, me parece interesante que esa... Berta lo ha puesto aquí muy bien en el guión, ¿no? Entre paréntesis ha puesto esa aceptación de la llamada, ¿no? Sabemos que los héroes siempre tienen esa llamada a la aventura y esa aceptación a la llamada no siempre llega en el mismo momento en el que le hacen esa llamada, que eso es otra cosa. Entonces, esa aceptación de la llamada no está siendo por eso, ¿no? Por salvar el mundo, por ser altruista, no, está siendo por algo de él. Y es muy consecuente, porque ha sido así a lo largo de todo lo que hemos conocido a Bran hasta ahora. Bran siempre ha tenido, por desgracia, con lo que le ocurrió, ese pensamiento recurrente y constante. De hecho, aquí cuando piensa en Manderly, también lo primero que le viene a la mente es, bueno, él no me miró con la misma lástima que los demás, ¿no? Él tiene, pobrecito, ese trauma de que recordemos que Bran antes de caerse quería ser caballero, ese era su sueño, él era un niño de acción, se subía a los muros de Invernalia, era quizás de los niños Stark el más movido y el que más buscaba esa acción, ¿no? Y esas aventuras. Entonces creo que en su fuero interno esa aceptación de la llamada tiene más que ver con él mismo, con sentirse quizás lo más cercano posible a lo que podría haber sido si no hubiera tenido el accidente, que a otra cosa. Más adelante, pues las cosas pues cambian y cambiarán más todavía probablemente, pero me gusta que en este punto la decisión tenga más que ver con algo de él que con algo relacionado con la guerra o algo relacionado con el lobo que puede volar, las cadenas, Jojen diciéndole no, porque tú no le dice directamente eres el elegido, pero vamos, por cómo le habla da toda esa sensación, ¿no? Y Bran está como, sí, bueno, no me comas la oreja, vámonos para allá, que yo lo que quiero es no sentirme un tullido. Es algo que ha marcado al personaje de Bran hasta el día de hoy. Y me gusta que la decisión se tome con eso. Porque no tendría sentido que de repente Bran se volviera, pues eso, ¿no? El héroe que todos esperan o el elegido que todos buscan, ¿no? Ah, pues mira, me he despertado esta mañana y ahora quiero ser el elegido. Cosa que, insisto, pasa en muchas historias, ¿no? En muchas novelas, películas, series. Aquí no, aquí Bran es, bueno, no, o me quedo aquí o me voy. En uno me pueden matar, en el otro quizá esté a salvo, pero seguiré siendo un tullido. Y como yo quiero volar, pues anda, llévenme donde me tengan que llevar. Y luego ya, si eso ya, veré yo qué hago con toda esta movida que me estás contando, Jojen. Entonces me gusta bastante esa aceptación de la llamada. Sí, a mí se me hace un poquito, no voy a decir repetitivo del todo, pero sí que es algo que ya veíamos más o menos al final de Choque de Reyes con ese yo tampoco estoy roto, en el sentido de que la motivación era la misma, ¿no? Era el no puedo, o sea, no puedo ser ese Bran que quería ser, del que tú estás hablando, ¿no? Ese Bran caballero, ese sueño que él tenía, ¿no? Más infantil quizás. Lógico, evidentemente dentro de su sociedad no es lo que espera todo niño, yo creo, ser caballero, ser guardia real o lo que sea, ¿no? Entonces en Choque ya veíamos no puedo ser eso, entonces acepto, ¿no? Este destino que se me está ofreciendo de conocer al Cuervo de Tres Ojos y abrir ese tercer ojo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo tampoco estoy roto, pues vamos para adelante, ¿no? Con la vida y vamos al norte del muro y a ver qué pasa. Y aquí realmente es otra vez esa aceptación de la llamada. O sea, lo entiendo, ¿no? Quiero decir, al final Martin es un libro nuevo, tiene que reintroducirnos al personaje. A lo mejor el lector necesita otra vez esa afirmación de
cuál es el objetivo de Bran como personaje, ¿no? Y es comprensible y eso no le resta mérito al capítulo en sí mismo, pero creo que es, o sea, precisamente es eso, ¿no? Que este capítulo sirve para volver a situarnos en Bran y ya está. No, creo que no aporta nada excesivamente nuevo al personaje que no sea eso, ¿no? Tiene 9 años, se comporta como un niño testarudo de 9 años, que es una idiosincrasia de tener 9 años, yo creo. Y vuelve, ¿no? Ha tenido ese momento de duda o ese momento de testarudez o ese momento infantiloide, lo que sea, pero ha vuelto a aceptar esa llamada. Entonces creo que por eso el capítulo a nosotros como relectores se nos puede hacer más cuesta arriba, porque es como, ok, otra vez lo mismo, ¿no? Es otra vez presentarnos a un personaje y sus motivaciones que ya conocíamos, pero también creo que es comprensible dentro del contexto de que es un libro diferente, había que reintroducir a este personaje otra vez en la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Como autor entiendo que Martin necesite este capítulo de volver a establecer, ¿no? Digamos, el orden de las fichas, el orden de los jugadores en este tablero gigantesco que es Canción de Hielo y Fuego, y creo que se lo perdono por eso, ¿no? Porque es como, ok, vale, ves, es Bran 1 de Tormenta de Espadas y paso por el aro, ¿no? Personalmente. Y es lo que hicieron, aún así no le resta tampoco mérito al capítulo en sí mismo, porque tiene cosas chulas, ¿no? Pues lo que decía antes, esa voz del personaje, o incluso el ver cómo ha dominado ya su poder de cambiapieles, ¿no? La escena en sí de la lucha y el venado, ¿no? Que nos puede recordar un poquito también, o hacer el paralelismo un poquito con el mismo sueño de lobo que tenía Arya, ¿no? Hace no tantos capítulos, que ella también, ya evidentemente no a voluntad, pero en ese sueño dormida, ¿no? De lobo también tenía esa pelea, ¿no? Con sus perseguidores. Es un paralelismo guay ver cómo va creciendo el poder de todos estos hermanos que comparten este superpoder, básicamente. O esta capacidad mágica, como queráis llamarle, y ver cómo realmente unos lo dominan más, otros menos, cómo lo entiende cada uno, ¿no? Está divertido. Ya como sea, seguiremos viendo a Bran y cómo se desarrolla esta magia y cómo empieza realmente su viaje hacia el norte en los próximos capítulos. Ahora pasamos a la sección de presagio y teoría, donde hablamos pues de ese mentor que está detrás de todo este viaje, ese mentor que está detrás de todo lo que ha hecho Jochen hasta ahora para traer a Bran al norte del muro, que no es otro que el Cuervo de Tres Ojos. Exactamente, la verdad es que en este capítulo se nos da ese momento de Jojen pues explicando un poco sobre realmente qué era la verdevidencia, cómo eran los verdevidentes realmente. Y esto nos pone a pensar de que, claro, al final esto era gente que pues eran cambiapieles, que tenían pues una sabiduría ancestral, que podían ver a través de los arcianos, que sabían esa verdad que subyace bajo el mundo, o sea, y que al final es por eso el motivo por el cual Jojen llega a esta conclusión de yo ya no puedo ir más allá de mi enseñanza hacia ti, porque no tengo estos poderes. Sí, yo tengo sueños verdes, pero no soy ni de un primerón, o sea, ni un niño del bosque, ni un verde evidente, ni... Entonces tenemos a esta figura del Cuervo de Tres Ojos que en Danza de Dragones lo veremos, que se nos presentará como Brinden, que está atado a ese árbol, pero ya no atado de me abrazo al árbol y ya está, sino esto parece Piratas del Caribe 2, donde nos muestran el barco de David Jones y la gente está literalmente siendo parte de la nave porque se empiezan a fundir con la madera. Pues eso mismo le pasa al Cuervo de Tres Ojos. A través de ahí, pues él preguntarnos ahora mismo qué tipo de habilidades va a llegar a tener Bran, qué tipo de verdades le va a poder contar el Cuervo de Tres Ojos, qué tipo de motivo ha llevado a Brinden a estar pues fundido con ese arciano desde hace tantísimos años. Sabemos de que, a ver, conocemos por diferentes medios la historia de Brinden Ríos. De hecho, tenemos un podcast Patreon al respecto. Pero, claro, ¿por qué motivo este señor se ha quedado en ese árbol? ¿Por qué motivo no está como persona, por así decirlo? O sea, que pueda vivir a base de pasta de arciano o a base de lo que sea, sino que le ha obligado a fusionarse al punto de que le salen hongos de la cara, la ropa está raída,
nos muestran de que las raíces del árbol la atraviesan la pierna y le sale por el brazo, casi. O sea, este señor es uno con ese arciano. Y pues preguntarnos realmente a qué punto va a llegar Bran. Yo personalmente creo que... Y esto es algo que... A ver, aquí evidentemente es teorías y todos hemos leído diferentes teorías, pero para mí, Brinden, el hecho de que no se haya podido ir de ese arciano también es porque está conectado con esa parte mágica que no ha dejado a los caminantes, a los otros avanzar más allá del muro. El hecho de que Bran pueda llegar a ser ese rey al final de la historia será porque el muro ha caído, porque esas barreras mágicas han caído, la humanidad se ha tenido que enfrentar a los caminantes blancos y a los otros y además, y probablemente ese sea el motivo por el cual él, a diferencia de Brinden, sí que pueda ir al sur de nuevo, perdón, después de sus aprendizajes. La verdad, pensar en qué habilidades va a llegar a aprender Bran es que aquí es como carta blanca de superpoderes. O sea, sabemos de que él va a poder, de hecho lo vemos en Danza, de que él interactúa viendo a Ned desde un arciano y el mismo Brinden le dice que pues tiene que aprender a dejar un poco ir porque también él tiene ciertas ataduras con gente de su pasado y que por más de que él quiera no van a cambiar ciertas cosas. Y en cuanto a lo que es esas verdades que subyacen bajo el mundo, es precisamente lo que digo. Yo creo que hay un motivo más allá de que el muro exista, porque el muro es como la barrera física de contención, pero tiene que haber algo de la magia de los primeros, de los niños del bosque, de los sacrificios que han hecho, de los arcianos repartidos en puntos de poniente, que haga que Bran, pues eso, que desarrolle ciertas habilidades. Y lo hemos de hecho hablado, que algunos creemos, yo entre ellos incluido, que Bran no va a ser un rey como tal de ir a sentarse en un salón del trono y desde allí de partir edictos. Sino, yo creo que lo he dicho varias veces durante estos 3 años de podcast, que para mí lo más sensato sería un Bran, pues eso, o en la isla de los rostros, o más como un ser supremo, mágico, pero al mismo tiempo la saga nos dice que se va acabando la magia conforme se vayan muriendo los dragones, porque así como no existía y se había disminuido en el mundo cuando no estaban y ha vuelto a renacer cuando han nacido, de cara a que se lleguen a ir de nuevo de poniente o que las guerras disminuyan la cantidad de dragones de nuevo, creo yo que se irá apagando esa magia y quedará Bran como ese resquicio de la magia ancestral que va a dictar los caminos de poniente en un futuro. Pero bueno, vosotras compañeras, ¿qué pensáis al respecto? Es que es un liadón, en verdad. O sea, es que esto es un liadón porque es que no lo sé. Esta es mi versión nueva de respuesta corta, no lo sé, ¿no? Que es un liadón esto. Pero es que es la verdad, quiero decir, cuando se habla, o sea, lo que es la teoría en sí, la historia en sí la tenemos muy clara, ¿no? Brinden, pues pasa lo que pasa en Poniente, se va al muro, en algún punto desaparece y reaparece en una cueva encaramado a un árbol 100 años después, llamando a un niño en sueños y diciéndole, vente, vente, que tú eres el siguiente. ¿Qué? Nos falta el hueco de qué llevó a Brinden Ríos a convertirse en el Cuervo de Tres Ojos. Entendemos que pues quizá del anterior Cuervo de Tres Ojos o como fuese, recibió... Yo siempre he querido saber eso. ¿Ha habido otro Cuervo de Tres Ojos antes que Brinden? Entiendo y de ser que así, sí. ¿quién era? Para mandarle una cartita de muchas gracias por seguir cuidando el mundo. Claro, entiendo que sí, en el sentido de que siempre hay un verde evidente supremo, ¿no? Que sería este Cuervo de Tres Ojos, que no, entiendo yo que no se llamaría así, porque Cuervo de Tres Ojos es como muy asociado a Brinden, ¿no? Pero digamos que hubo siempre un verde evidente supremo, ¿no? Que llamaba al siguiente, quiero pensar, no lo sé. El caso que entiendo yo que alguien, ese verde evidente supremo anterior, llama a Brinden y que él por eso se pierde al otro lado del muro. La cosa es que tiene que ser algo muy tocho, ¿no? A ti te tienen que decir como, tú eres Brinden Ríos, ¿no?
y tienes un sueño súper chungo, súper raro que te dice, vente aquí a encaramarte a este árbol que tienes un destino. Es que, de hecho, recordemos los primeros sueños de Bran cuando está en coma, de que él ve que han habido como intentos, que es lo que hablábamos en su día de, ¿será que Los soñadores, Euron sí. no atendió el llamado y por eso él tiene ese lado mágico súper desarrollado? Es que es lo que tú dices, es un liadón de cojones. Es que, claro, entonces la cosa es, tiene que haber una motivación lo suficientemente potente para que alguien decida que ese es su destino, ¿no? Que todos sabemos que Brinden era un cotilla de los que más, ¿no? De decir, tengo espías por todas partes. Y el rollo de controlarlo todo a través de los árboles, pues mola mogollón. Pero al mismo tiempo sabemos que Brinden, a diferencia de Bran, Brinden nunca fue capaz ni de comunicarse, ni de... No pudo hacer nada. De hecho, él mismo le dice a Bran, no vas a poder hacer nada. Lo dice porque él no puede. Bran sí puede. Eso lo sabemos. No sabemos que ciertos personajes oyen el eco de una voz, etcétera, etcétera, ¿no? El caso es que, digamos que Bran tiene este destino superior que va a superar incluso al de Brinden y que va a completar algún objetivo mágico final que nos ayudará a resolver todo el problema de esta saga, que puede ser lo de los otros o puede ser lo que sea, ¿no? Esa verdad que subyace bajo el mundo, ese clic, ¿no? Esto sobre todo se lo quiero preguntar a Bea, ¿no? Porque quizá en el sentido narrativo, ¿no? Me falta visualizar cuál es ese, ¿no? Ese giro, porque para mí como lectora, a lo mejor soy yo que me exijo demasiado, ¿no? Pero para mí, cuando se habla del destino de Bran, ¿no? Porque Bran está dominando esta habilidad, ya domina el cambiapieles de verano en este punto, ¿no? En este capítulo. Luego le veremos dominar cambiapieles de Odor, de cuervos, etc. Digamos que el cambiapieles lo tiene dominado. El verde evidente, pues también lo tiene. O sea, por lo menos lo de ver a través de los arcianos, al principio, o sea, al final de danza le vemos que lo va a dominar, ¿no? Básicamente. Está aprendiendo, pero digamos que podemos dar por sentado que acabará dominando toda esa realidad de ver el pasado y el presente a través de los ojos de los arcianos. Ok. Pero para mí, como lectora, es como que o sea, tiene que haber un objetivo definitivo, ¿no? Para llevar a este personaje a el quinto pino, perderse, conocer a una entidad que es casi un semidios que se encaramó ahí hace 100 años. Quiero decir, tiene que haber un objetivo mayor, tiene que cumplir un papel mayor Bran, entiendo yo como lectora, ¿no? Es como que la narrativa me pide que esto vaya hacia algo importante, a que Bran cumpla un objetivo muy relevante con este poder en sí mismo, ¿no? Que no simplemente tenga el poder por tenerlo y ya está. Y luego, soy rey porque lo tengo. Ok, pero ¿para qué te ha servido? ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, cuando en este capítulo leí lo de cuando Jochen explica, ¿no? Lo ha dicho Santi muy bien, cuando explica pues, quién es el verdevidente supremo, ¿no? ¿Qué poderes tenían los verdevidentes? Decían... Eran cambiapieles, podrían dominar a cualquier bestia que se arrastrase, volase, nadar, bla, bla, bla. Y también mirar a través de los ojos de los arcianos, ok, eso también. Y ver la verdad que subyace bajo el mundo. Es como una frase súper potente, ¿no? Es como esa frase de o sea, conocer la verdad absoluta es como algo muy místico, algo que asociamos, algo casi religioso, ¿no? Es como... los planes de Dios son inescrutables, ¿no? Es lo que se dice en la religión. O, no podemos llegar a comprender el plan de Dios porque se escapa a nuestras mentes, ¿no? Eso es en lo que se basa la idea de la religión cristiana, ¿no? Es como que es inefable, es inalcanzable el plan de Dios y solo tenemos que tener fe en ello, ¿no? Y aquí esta frase como que me resuena a eso, ¿no? Resuena religioso, resuena místico. Es como vas a conocer esto, ¿sabes? Esta existencia, esta realidad a un nivel que nadie más podrá hacerlo. Y eso creo que se escapa incluso a lo de dominar los arcianos o dominar las bestias o lo que sea, ¿no? Es como algo superior. La cosa es, ¿qué impacto real o qué objetivo puede cumplir este conocimiento absoluto en la saga? Es algo
que a mí, después de tantos años leyendo esta saga, todavía se me escapa. Es como, Bran, ¿hasta dónde va a llegar? ¿O a qué va a llegar? ¿O para qué? ¿No? Al final es, ok, va a saber la verdad absoluta y va a ser un dios en la tierra, pero ¿para qué? ¿No? Antes de empezar, quiero decir que me ha hecho mucha gracia que Berta ponga como pregunta en el guión: ¿cuál es la verdad que subyace bajo el mundo? Y que nos pida que opinemos sobre esto, porque es como quizá la cosa más, como decía la Berta, imposible. Me ha encantado la pregunta porque he dicho, ¿y qué digo yo ahora? ¿Qué respondo yo aquí? A ver, aquí hay varios temas. Yo creo que vosotros, todo lo que habéis explicado, que sois más conocedores de la parte mágica de la saga, o que estáis más interesados, veis más teorías, yo creo que lo habéis explicado fantásticamente bien. Es cierto que la pregunta está ahí, y aquí hay dos cosas. Para mí lo primero es que en épocas antiguas, aunque hay gente que todavía lo cree, se decía que el mundo, la naturaleza, en esa época, o Dios, no vamos a meter a Dios en esto, vamos a decir la naturaleza, por cada enfermedad tenía un remedio, ¿no? Entonces, cuando se iban a buscar las hierbas, oye, si te duele la cabeza, tómate esto, si tienes un problema de no sé qué, tómate esta otra cosa. Es como que el mundo proveía por cada enfermedad que había, ¿no? Para mí tiene un poco ese sentido, es decir, ¿por qué el cuervo de tres ojos nunca ha sido capaz? Porque quizás no ha habido la misma enfermedad que hay ahora mismo. Es decir, ahora mismo tenemos a los otros, tenemos a esos seres invencibles o prácticamente invencibles, y por eso el mundo está creando cosas como los dragones, cosas como Bran, personas como Bran, etcétera, ¿no? Son como los glóbulos blancos, ¿vale? De todo esto, son los glóbulos blancos que están ya preparándose porque hay una amenaza que está ahí, ¿vale? ¿Quién hace eso? No tengo ni idea. Es decir, no sé si son los dioses, si es el propio mundo, si es... pero lo que para mí está claro es que la diferencia entre Bran y los otros es que en la época de Bran, y aquí de alguna manera Jojen también se lo dice, ¿no? Se acerca el invierno y esto subyace mucho más que va a hacer un poco de frío y hay que estar preparados, y quizás todas esas convenciones de tienes 9 años, no puedes hacer esto porque ni Aemon pudo hacerlo, etcétera, tú ya no tienes esa opción porque no hay tiempo. No hay tiempo, entonces no puedes ceñirte a esas convenciones de la misma manera que Bran no va a ser como quizás otros Cuervo de Tres Ojos o Verdevidentes o tal que ha habido hasta ahora, ¿no? Y quizás pues por eso se le están otorgando a Bran otra serie de habilidades. Y luego yo me he acordado que yo no estoy muy ducha, así como en mitología griega y romana sí. En mitología nórdica no estoy muy ducha, pero por ejemplo nuestro compañero Evil Smile me consta que sí, que sabe mucho. Tenemos esa figura de Odín, porque es cierto que hay religiones en las que los dioses son conocedores de todo, de toda la sabiduría del mundo por los loles. Yo, como soy dios, lo sé todo, ¿vale? Pero por ejemplo en la mitología nórdica, Odín, que es como el padre de los dioses, lo que vendría a ser Zeus, por ejemplo, para conseguir esa sabiduría tiene que hacer una serie de cosas, ¿no? Tiene que ir al pozo de Mimir, que esto de alguna manera lo que hace es que se arranca el ojo, y gracias a que se arranca el ojo y lo da como sacrificio, descubre todos los problemas y todos los sufrimientos de los hombres, pero que a la vez es necesario que esto ocurra. Luego también descubre cómo son a leer las runas, ¿no? Que es un poco el lenguaje de la naturaleza, de los poetas y tal. Pero tiene que hacer sacrificios. Quitarse un ojo. Con lo de las runas se apuñala y se ahorca, Quicirte. O sea, Odín tenía muchas ganas de saber cosas, ¿no? Pero así es como descubre la sabiduría absoluta. A base de sacrificios, a base de tener que dar algo a la naturaleza, lo que sea, para recibir. Eso es algo que en Canción lo hemos visto también mucho. El hecho de la magia, por ejemplo, siempre implica un sacrificio, etcétera, etcétera. Entonces, esto, sumado a la parte, digamos, tan vinculada que tenían los nórdicos con la naturaleza, con el poder de la naturaleza, la sabiduría, me da la impresión de que Martin igual también, hablando, precisamente que hicimos el podcast Patreon, hablando de las referencias a Shakespeare, me da que Martin también se ha inspirado mucho en la mitología nórdica para esto. Y tengo como esa sensación de que Bran es un poco esa figura que por desgracia, pues se cayó por la barranquilla, sacrificó poder moverse, como también lo sacrificó Brinden cuando se subió al árbol y se quedó ahí para siempre, ¿no? Es como que
si quieres algo, tienes que ofrecer algo, ¿no? Y ese sacrificio de Bran me da a entender que la deidad podría ir por ese lado. Cuanto más sacrificas, más sabiduría tienes, más puedes ver. Objetivo de esto, a ver, siendo prácticos, respondiendo a la pregunta de Berta, siendo prácticos, yo creo que tiene que ver con algo de los otros. Es decir, creo que tiene que ver con que de repente quizás sea capaz de vislumbrar cuál es la forma de poder acabar con ellos o de poder comunicarse con alguien que pueda acabar con ellos, ¿vale? Para mí es eso, porque al final, recordemos cómo fue en la serie, mato uno y mato todos. Yo no creo que eso sea así. Entonces no va a ser tan fácil como no, le apuñalo el corazoncito con una de esto de Vidragón y y luego quemo unos cuantos con dragones y ya está. Aquí va a haber que hacer algo más. Y yo creo que ahí es donde Bran va a tener el papel o de comunicarlo, o de, no lo sé, o de descubrirlo o tal. Pero creo que esos dones se le están dando, primero, porque ahora hay una enfermedad que hay que curar con un poder superior al que tenía el Cuervo de Tres Ojos, y segundo, por lo que decía de lo de los sacrificios, que me parece que tiene bastante relación con la mitología nórdica. Puede ser eso, puede que no tenga ni idea de lo que estoy diciendo. Pero me ha parecido interesante porque es verdad que hay mucha relación con esa sabiduría, el saberlo todo, arrancarse el ojo, luego ahorcarse. La verdad que Odir es eso, tenía muchas ganas. No, me ha gustado mucho tu exposición porque sí que se relaciona al final. O sea, es como todo es como muy místico todo, ¿no? Es como muy Martin construyendo una mitología propia, ¿no? Con lo que es el personaje de Bran únicamente, ¿no? Y sí, yo también, o sea, mi mente evidentemente se va a pensar que todo esto tiene algún tipo de relación o va a tener algún tipo de relación con los otros, ¿no? Que el objetivo al final es ese, es acabar con los otros o descubrir incluso el origen de los otros o lo que sea, ¿no? Pero que tenga una funcionalidad final y que no sea simplemente soy conocedor de la verdad, vuelvo y por algún motivo me hago rey de Poniente, que es... Tenemos ahí un eslabón que se nos escapa a todos, ¿no? Desde que se confirmó el spoiler. Pero que, pues hablando de dioses, ¿no? Al final el dios de todo este universo es George Martin. Y Martin proveerá. Nosotros, por ahora y mientras tanto, dejamos hasta aquí el análisis de este capítulo. Queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a los que nos apoyáis a través de Patreon. Y menciono directamente a las manadas de Fantasma, Verónica Dane, Elendor, Pablo Villagómez, Oriol Escudero, Lady Von Karsten, Josep Roura y Álvaro García, a la manada de Peludo, Jorge Alvarado, Andrea Angla y Edgar García, y a la manada de Viento Gris, Paula DR, Belén Albeza, Manuel Mateus, Isabel Santos, Miguel Arias, Juan Gutiérrez, María de Castro, Marina Fresno, Daniel Quezada, Daniel Bernat, David El Morao, Blay Jeric, María José Castañeda, Víctor Olivares, Lenin Olate, Jaide Alcaraz, Ainhoa Alonso, Dani Danilez, Giovanni Roldán, Edgardo Ortega y Juani Elena. Muchísimas gracias a todos, a los que os he mencionado, os mandamos muchos besos desde aquí y también a los que estáis en el resto de manadas de Patreon, así como a los miembros del canal de YouTube y por supuesto a todos los oyentes que estáis al otro lado cada semana. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.